Bienvenidos. Es un honor poder estar en Manantiales, en el desierto, junto con usted para aprender un poquito más de la palabra de Dios, para recibir esa agua que puede saciar nuestra sed o cambiar un desierto en un un huerto donde haya un buen fruto. Para eso Dios nos ha escogido. Permítame recordarle que en Juan 15 nos dice la palabra de Dios: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y que el fruto permanezca. De tal modo que tenemos un llamado de fructificar, tenemos un llamado de tener el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Para eso estamos en el mundo, en la tierra, para reflejar el carácter de Cristo que se refleja a través del fruto del Espíritu que está bien descrito en Gálatas 5. Hoy traemos, hablando de este fruto, algo elemental en la vida del creyente, del cristiano, de la cristiana y de todos aquellos que no lo sean, pero que quizá a través de este medio o de cualquier otra vía puedan acercarse a ese Dios vivo. Vamos a hablar del aceite de Dios para evitar ruidos, ¿sí? Así como usted está escuchando, así titulado, el aceite de Dios para evitar ruidos. Vamos a pensar primero, ¿para qué sirve el aceite? Usted sabe que tendrá puertas en casa. Las puertas giran sobre los quicios o sobre esos que se salen, tienen un nombre común, bisagras. Las bisagras tienen la característica de hacer que una puerta se abra y se cierre. El quicio es la palabra más tradicional a la hora de utilizarla. Usted sabe que muchas veces la puerta hace un ruido muy característico, incluso en las películas de terror que en otro tiempo quizá veíamos, suena como una puerta se abre y ese ruido unido a una música trae un poco de pánico. No tiene que asustarse, simplemente una puerta que hace ruido al abrirse o al cerrarse es porque dos piezas metálicas están en un contacto, hay una fricción y esa fricción se soluciona con una gotita de aceite. Usted echa una gotita de aceite y eso se soluciona automáticamente. Vayamos, por ejemplo, a un motor. No sé si usted sabe cómo funciona el motor de un vehículo, de un automóvil o de una motocicleta. Todo motor de combustión tiene unas piezas, tiene un pistón, un cigüeñal y todo eso está sometido a una fricción, roce, pieza con pieza, un roce que hace que se produzca un desgaste y un recalentamiento. Ese recalentamiento, cuando el pistón sube y baja por el cilindro que está dentro del bloque, cuando el pistón sube, baja a unas velocidades, unas revoluciones altísimas. Cuando usted mira en el cuenta kilómetros, en el marcador de las revoluciones se miden por 20.000, 30.000, 60.000 revoluciones por minuto. Vea usted la característica de un motor. Son subidas y bajadas por minuto miles. Eso produce un calor, eso produce una fricción y un desgaste. Si un vehículo queda sin aceite, si a un vehículo no se le echa, ese motor no se le echa el aceite para que el aceite haga que no haya ningún tipo de ruido, por eso cuando usted oye un ruido en un motor, tiene que pararse y tiene que ver qué sucede. Cuando el ruido es un síntoma de falta de aceite o cuando sube la temperatura, el subir la temperatura es un síntoma de falta de aceite, nos está indicando que ahí hay un problema. Y ese problema puede hacer que el motor se gripe, es decir, se averíe, se estropee, porque se funde el pistón con el cilindro por la falta de aceite, sube tanto la temperatura que se avería. Esto nos sirve a nosotros de ejemplo. Nos sirve de ejemplo porque los cristianos no podemos funcionar porque vamos a tener muchos tipos de fricciones, roces y aflicciones que van a hacer, por un lado, que nos suba la temperatura carnal, que nos suba ese ímpetu, esa ira, ese enojo. Usted habrá oído muchas veces, es que me ha colmado la paciencia, es que he llegado a un límite, a un nivel que ya no aguanto más.
Pero nosotros tenemos el aceite de Dios. El aceite representa el amor de Dios. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, la investidura que el Espíritu Santo hace con nosotros. Es lo que está representando el aceite, la parte divina. Y nosotros debemos de tener ese aceite, porque si no, nuestra vida va a estar en ruido. Nuestra vida va a tener fricción y vamos a estar haciendo ese ruido que estropea de alguna forma, y también podemos decir que nos saca del propósito al cual Dios nos ha llamado, que es dar fruto. Por ese motivo, para que no haya un recalentamiento y para que podamos dar el fruto en armonía, en amor, nosotros vamos a tratar este tema con el firme deseo y con el propósito de que podamos, de una forma especial, prevenir para el futuro. En primer lugar, vamos a ir a Primera de Reyes 6:7. Vamos a ver cómo está el cristiano diseñado para servir, para amar, para dar, para fructificar, pero permítame, sin ruido. El ruido se produce, recuérdelo, cuando una bisagra no tiene aceite. Cuando una bisagra gira, pero hay roce de dos piezas metálicas. Usted puede tener ruido, llámese ruido a queja, refunfuñar, si me permite la expresión, renegar, si me permite la expresión. Esos ruidos que hacemos algunas veces los seres humanos es por falta de presencia de Dios. Cuando el esposo habla mal a la esposa, o la esposa al esposo, los hijos a los padres, los hermanos en la iglesia, eso es evidencia, es un síntoma. Cuando hay un maltrato, cuando hay ruido en el cristiano, es un síntoma de que algo va mal. Dice en Primera de Reyes 6, usted sabe que nosotros somos templos del Espíritu Santo, así lo dice la palabra del Señor. Y en la construcción del templo de Salomón, en Primera de Reyes 6, versículo 7, nos dice así la palabra. Dice, cuando se edificó la casa, hablando del templo, y usted y yo somos casa de Dios, y entre los unos y los otros formamos la iglesia de Cristo, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, ya maduradas, ya a medida. Piedras que no den problemas. Nosotros somos piedras vivas de un templo no hecho de mano, sino el templo espiritual que es la casa de Dios. Nosotros formamos parte de ese engranaje, de ese organismo vivo que es la iglesia de Cristo. Y las piedras que se traían para formar el templo, para que nos hagamos una idea de cómo Dios quiere que sea su iglesia, ya venían acabadas. Y matiza este versículo 7, de tal manera, por lo tanto, como la piedra estaba acabada, procesada, tratada, pulida, como había soportado los cortes y los pulimentos, que ya el ser humano, sabiendo para qué se iba a usar la piedra, la iba a poner. Nosotros ahora como piedras vivas, Dios sabe en qué nos va a usar a cada uno de nosotros. Y Dios nos procesa, nos trata, Dios nos lleva al desierto, Dios nos lleva a pulirnos para ocupar dentro de ese engranaje que es la iglesia de Cristo, su propia familia también, el trabajo donde usted está. Nos quiere encajar porque hay una misión de fructificar. Y esa misión dice la palabra de Dios de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, esos ajustes violentos por golpe, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. No había ruido, solo había la paz de Dios. Cuando usted y yo somos tratados por el Señor, cuando no hay fricción, cuando aceptamos el trato de Dios, el ruido no existe. Cuando está el fruto del Espíritu, cuando nuestra carne está totalmente aniquilada, no hay ruido. Usted sabe que somos muy quejicas, siempre nos andamos quejando. Que si llueve, porque llueve y se me moja el coche.
que si no llueve porque hay sequía y esto no puede seguir así. Que si hace calor porque hace calor y estamos en invierno o en verano. Que si hace frío porque entonces no me puedo ir a la nieve. Siempre nos estamos quejando. Si hay que trabajar, porque hay que trabajar. Y si no hay trabajo, porque no hay trabajo. El ser humano en la carne produce ruido, la carne es ruidosa, la carne manifiesta queja, manifiesta un estado de inconformismo, un estado de rebelión. La rebelión es ruido en la armonía celestial y en la creación de Dios. Dios creó las cosas en armonía, la música celestial, los ángeles adoran, alaban. Es distinto, por ejemplo, al heavy. Es más, hubieron unos estudios en laboratorio donde determinaron que pusieron ciertas células vivas en un laboratorio, en probetas, y sometieron parte de esas células a música de heavy metal, a música diabólica, satánica, y parte de esas células, observadas todas en microscopio, las sometieron a música de adoración y de alabanza. ¿Saben lo que pasó? Las células que estaban vivas en esos tubos de ensayo y en esas probetas morían, se deformaban, la música deterioraba la vida de la célula, mientras que las células que eran sometidas a adoración, a alabanza, a un clima de paz, esas células tenían la capacidad de reproducirse y además se estabilizaban y se mantenían. Fíjese usted el poder que hay en lo que es divino. Aún nosotros podemos ser sanados. Así a veces llegamos a la iglesia totalmente triturados, totalmente enfermos, desequilibrados, pero poco a poco, a través de la alabanza, de la adoración, el ruido desaparece, viene el aceite de Dios, ese aceite que podemos llamar 3 en 1, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese aceite que consuela nuestra vida, que quita nuestra aflicción y fricción también, esos roces que podamos tener con tantas personas. Así que en el templo que se iba a construir, interesante el dato, no podía haber ruido, así que las piedras ya venían acabadas, ya venían para que no hubiera ningún tipo de encaje forzado, forzoso. Esas piedras venían para ocupar su lugar y que hubiera armonía. Vamos a dar un pasito más, porque Getsemaní, usted sabe que Jesús, estuvo en el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa lugar de prensa de aceite. El lugar donde las aceitunas se cogen, se exprimen y de ellas sale aceite. Por eso en Jesús no hallamos queja, en Jesús hallamos la unción de Dios. Jesús es el ejemplo. Él tuvo por qué quejarse, pero jamás salió ni queja ni engaño de su boca. Y ese lugar de prensa es el lugar donde Jesús fue ungido de verdad. Él es el ungido, pero fue ungido para todo lo que él tenía que vivir. La carne tiene que ser machacada, y cuando nuestra carne es machacada en silencio y con gozo, entonces de nosotros sale aceite, rezumamos aceite. Mire, en Levítico 24, 1 y 2, hablando del aceite para que entendamos, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Que traigan para el alumbrado aceite puro, aceite puro. Eso es lo que necesitamos, no un aceite refinado, porque es más barato. No un aceite que no tenga valor, consistencia, viscosidad. Necesitamos un aceite de calidad. Dice aceite puro de olivas machacadas. Ahí eso está representando nuestra vida cuando es machacada para hacer la voluntad del Señor. Cuando como Jesús uno dice en ese Getsemaní que todos tenemos, no sea mi voluntad, sino la tuya. En ese instante, amigo, amiga, en ese instante nosotros producimos la presencia del mismo Dios, viene sobre nosotros y producimos el fruto del Espíritu Santo. Y el más importante, agradamos a Dios.
Hay un fruto especial. Cuando Jesús agradaba al Padre, se oía una voz en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Habrá un tesoro mayor, habrá una recompensa más grande, habrá un anhelo más especial que arrancar del Padre de los cielos una sonrisa y una gratitud en el corazón, porque nuestras obras son trapos de inmundicia, pero Dios se agrada de aquellos que le temen y le obedecen. De tal modo que en el templo, ya en el tabernáculo y en el templo, había una instrucción: el aceite para alumbrar, para que podamos alumbrar. La aceituna tiene que ser machacada, nada de procesar, nada de comprar en un supermercado. Obviamente no habían, pero para que usted me entienda hoy, tiene que haber aceite para hacer luz. Tiene que haber aceite para evitar fricciones, porque si no va a haber ruido. Voy a continuar un poquito más y dice que haya aceite para el alumbrado de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Las lámparas tenían que arder continuamente. Y ahora, hablando del ruido, quiero que vayamos un momentito a 1 Corintios 13. Fíjese usted, en 1 Corintios 13, que es un capítulo muy conocido, lo hemos leído muchas veces, pero para que usted vea, habla del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios sino el fruto del Espíritu por antonomasia, por máxima excelencia? Así que, hablando del amor de Dios, estamos hablando del mismo carácter y el atributo de Dios, como dice en 1 Juan. Dios es amor. Dios es amor. El atributo de Dios es amor. Así que nos dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice la palabra de Dios, vengo a ser como un metal que resuena, un metal que hace ruido, un metal que no cumple la función de dar una nota de armonía. El tener, como dice aquí, lenguas humanas, angélicas, cantar como un ángel, tener profecía, como después sigue diciendo, y no tener amor, es tener ruido. Una persona puede tener dones, los dones no hacen mérito a nadie, no hacen grande a nadie. Los méritos que Dios nos demanda es que andemos en su camino, en su justicia, que tengamos misericordia. Dice la palabra, ¿qué pide Dios de ti? Que andes en el camino correcto, en justicia, que ames misericordia y humildad, que te humilles ante Él y que seamos misericordiosos. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, pero los dones son de Dios. Dios da los dones. No hay ningún mérito en que una persona ore por alguien y resucite o se sane. No hay ningún mérito porque eso es de Dios. Pero si hay algo que toca el corazón de Dios, y es la obediencia. De tal modo que la mayor obediencia dice: si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si vosotros me amáis, una de las cosas que entendemos es que vamos a guardar la palabra para frutificar, porque Él nos ha escogido para dar fruto. Y este término que estamos viendo aquí de ruido está en 1 Corintios 13. Si tenemos todos los dones, si hacemos todo maravillosamente bien, pero no tenemos amor, hacemos las cosas quejándonos, hacemos las cosas de mala manera, hacemos las cosas estúpidamente, nos dice la palabra que entonces somos como un metal que resuena, como un metal que hace ruido. Dice: vengo a ser como metal resuena o címbalo que retiñe. Retiñir, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice dar un sonido vibrante, hacer un sonido molesto, a dar un sonido fuera de lugar. Fíjese usted qué importante es. Nosotros necesitamos el amor de Dios. Sin amor de Dios somos ruidosos, gruñimos, nos enojamos, sale de nosotros la carne, sale la ira, sale la contienda. Estamos ladrando, gruñendo como un animal, como un jabalí, como un perro, como un lobo, como un oso. Nos convertimos en bestias y animales. Hemos de evitar este tipo de cosas que no agradan a Dios. Dice en Santiago 5:9: hermanos,
No os quejéis unos contra otros, no tengáis ruido unos contra otros. Falta aceite como esa bisagra cuando hace ruido. Falta aceite. Cuando usted se queja de su esposo, de su esposa, de sus hijos, yo entiendo, yo soy padre de 4 hijos y hay situaciones en las que uno explota, pero tenemos que ser cuidadosos porque nuestra boca es para bendecir, no para maldecir. Nuestra boca es para traer bendición y de la misma fuente no puede salir un agua dulce y un agua amarga. Hemos de ser instrumentos de bendición para todos. Debemos de examinarnos. Si nos falta aceite, hemos de morir, hemos de machacar la carne, hemos de renunciar a ella. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. No espere que Dios venga a quitarle la queja, el ruido, el gruñir, el refunfuñar. No. Dios nos dice en la palabra que lo tenemos que quitar nosotros. No os quejéis. La palabra quejéis viene del griego estenazo y quiere decir suspirar, murmurar, gemir aunque no le escuche nadie y quejarse. Usted sabe, muchas veces suspiramos, no tengo otro remedio. Y podemos hacer las cosas en la misma iglesia, en la misma casa, con ese suspiro, que no nos oigan inaudiblemente gemir. Que alguien le pida algo y usted diga, ¿por qué? Eso es ruido. Dios escucha ese ruido. Usted puede tener un don precioso, maravilloso, y la persona quizá no se da cuenta, pero Dios escucha ruido cuando nosotros inaudiblemente gemimos, inaudiblemente murmuramos, suspiramos. Hemos de cuidar esa forma de actuar nuestra, de ese suspiro, como una resignación, y hemos de cambiar la resignación por gratitud. Señor, ¿me permites hacer esto? En vez de suspirar, aunque no sea una carga. Dios nos ha llamado a dar fruto, no ruido. El ruido los hace todo ser humano, toda criatura de Dios que no es un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que estar afinados al corazón de Dios. Tenemos que estar como una guitarra se afina. Nuestro corazón tiene que ir en la línea que estuvo Cristo Jesús. Dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Tenemos que quitarlo, no va a venir Dios a quitarlo. Toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, llenos de aceite, que no haya en las piezas del motor de la iglesia, de la familia, desencaje, fricción, que no haya ruido, que el aceite gobierne, reine, que el aceite tome el lugar para que no haya desgaste ni un sobrecalentamiento que lleve a las personas a explotar. Dice en Colosenses 3:8, pero ahora, dejad. Es ahora, es hoy, es un mensaje para hoy. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Hemos de dejar la ira, hemos de dejar el enojo. La palabra enojo es orgé en el griego, deseo, pasión violenta, aborrecimiento. Originalmente se usaba para un impulso o disposición natural, es decir, nuestra ira, lo que sale, nuestro enojo, ese impulso animal, tenemos que dejarlo. En 1 Corintios 10:10, traducción del lenguaje actual, dice: tampoco debemos quejarnos. Es ruido. La queja es un ruido que molesta a toda la creación de Dios, como algunos de ellos hicieron. Y la palabra quejar viene del griego gonguzo y es rezongar o murmurar. Quiero acabar diciendo que rezongar, que nosotros no debemos de quejarnos, rezongar, gruñir, murmurar. Se define en el diccionario de la Real Academia como refunfuñar o gruñir. Dice así: gruñir, refunfuñar a lo que se manda, ejecutándolo de mala gana. Hermano, hermana, ¿cuántas veces hacemos las cosas de mala gana? ¿Cuántas veces en la casa, en la iglesia, podemos hacer las cosas de mala gana en el trabajo? Usted sabe que dice la Biblia que servimos a los jefes como al Señor. Usted sabe que servimos al esposo, a la esposa, y tenemos que hacerlo con el amor de Cristo. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces rezongamos? ¿Cuántas veces, como dice aquí, hacemos las cosas de mala gana? Porque no nos queda otro remedio. Hoy es un día para recapacitar. Hoy es un día para traer a nuestros días sabiduría, añadir a nuestros días sabiduría, como dice el Salmo. Hoy es un día donde podemos rectificar nuestra trayectoria. Si hay falta de aceite,
busque el aceite, muriendo al yo, buscando la presencia del Señor, negando sus propios derechos para andar como Cristo en la voluntad del Padre. No se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Termino diciendo, en Hebreos 6:11, dice la palabra de Dios, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. En Biblia de lenguaje sencillo dice el mismo entusiasmo, y en la Biblia textual dice la misma diligencia. De modo que misma solicitud, entusiasmo, diligencia, fervor, tenemos que mantenerlo para que no haya ruido. No haya queja, no haya hacer las cosas de mala gana, no haya en usted y en mí una sensación de rezongamiento, de que gruñimos como un perro, sino la música celestial fluya de nuestra vida, de nuestro corazón, una sonrisa que no cuesta nada, puede bendecir a los demás. Un gruñir puede herir. Seamos sabios porque Dios quiere que tengamos dones, sí, pero por encima de todos los dones, el amor, el bálsamo, el aceite. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que vive en queja, pura llaga, cualquier persona, y nos incluimos todos, que podemos hacer las cosas de mala manera, protestando, gruñendo, que podemos hacer las cosas refunfuñando, como dice el diccionario de la Real Academia, rezongar, cualquier cosa que hagamos murmurando aún inaudiblemente. Nosotros no queremos hacer ruido. Te pedimos perdón por ese ruido que hemos causado en la armonía celestial, en el reino de los cielos, porque es címbalo que retiñe, porque es metal que resuena. Pero hoy morimos a nuestro yo, vamos a la almazara, al Getsemaní, al lugar de la prensa del aceite, para sacar el carácter de Cristo. Ayúdanos a tener una vida balsámica, llena de aceite puro de nuestra vida machacada, para hacer tu voluntad, para así armonizar, no ser fricción, sino bálsamo, y para agradarte a ti, que tú puedas decir desde los cielos, he ahí mis hijos amados, en los que yo me complazco, tengo contentamiento. Esa es nuestra aspiración hoy. En el nombre de Jesús, lógralo. Amén. Y les bendecimos en el nombre de Jesús, esperando que el aceite, la unción de Dios, llegue a sus vidas y podamos ser muchísimo más balsámicos y menos friciosos para los demás. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa. Una semana de reto tienen por delante. Adiós.